¿Alguna vez te has sentido que cuando paleas en el barco metes una cantidad de fuerza ingente, pero el barco no corre, no se desplaza, queda como si estuviera ahí apotronado? Bien, pues hoy vamos a hablar de cómo evitar ese tipo de cosas y vamos a verlo desde el punto de vista técnico. Te voy a dar una explicación del gesto técnico de kayak con el que a partir de hoy, en cuanto empieces a aplicar de lo que vamos a hablar, vas a ver un cambio tremendísimo en tu gesto y en el deslizamiento del barco. Bienvenido a Piragüismo Reentrenamiento. Antes de empezar a palear, vamos por una cosa súper importante que la gente no suele tener en cuenta, que es la posición encima del barco. Para comentar primero la posición, empezamos con que tengamos el tronco relativamente recto. Búscame una posición natural, ¿vale? No te me pongas como si tuvieras un palo de la escoba en la espalda, ni tampoco como si estuvieras triste de la vida, sino de posición natural, pecho relativamente erguido y que desde esta posición seas capaz de moverte, porque ahora empieza la clave. La cadera tiene que estar bien colocada en el asiento y los pies bien anclados en el reposapiés. Puedes ir con ellos encinchados o no, pero sí tienes que tener un muy buen apoyo. Luego, has de tener en cuenta las rodillas. Las rodillas como tal tienen que estar en unos 115 grados más o menos. Yo aquí estoy un poquito más, pero que tengas esa capacidad de después poder moverte, porque es a partir de estos puntos que tú vas a tener que buscar después esa buena rotación. Por lo tanto, que tengamos un apoyo que nos permita hacer este buen movimiento de cadera. La primera parte del movimiento que vamos a explicar es lo que se llama ataque. Y desde aquí quiero que tengas presente una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es llamar la línea de ataque. La línea de ataque es cuando yo tengo la pértiga que está paralela al agua. Desde esta posición parte ya todo ese movimiento. A partir de este movimiento empieza el juego. El puño de delante empieza a bajar mientras que el de atrás simplemente continúa hacia adelante. Este puño es un error habitual, nunca baja. Clavamos en el agua y nos vamos a fijar que la pértiga clave y una vez está dentro del agua haya unos grados de entre 45 y 50 grados para asegurarnos de que vamos a tener un buen anclaje. Puntos muy importantes en este movimiento a tener en cuenta va a ser que cuando bajan los dos brazos el tronco se mantiene completamente torsionado pero hacia el otro lado. Solo los brazos buscan ese anclaje al agua y el tronco nunca se mueve. Y otro punto súper importante que tenemos que tener en cuenta es el hecho de buscar agua limpia. Sensación de que arponeo ahí, como si fuese a clavar la hoja dentro del agua para que después no se mueva. Segunda gran parte del paleo. Ahora viene la tracción. ¿Qué pasa cuando yo ya he clavado la hoja en el agua, tengo un muy buen punto de anclaje? Pues aquí es donde empieza todo el juego de tronco. Muy importante, recordar que la fuerza viene de los pies. Yo tengo ese buen agarre y ahora el pie del mismo lado va a hacer una fuerza que a mí me va a recorrer la pierna, la cadera y permitiéndome hacer esa torsión pero que viene desde la cadera. Si nos fijamos a nivel de brazos, el brazo del lado de paleo va a estar siempre estirado, mientras que el brazo del otro lado lo que va a buscar es mantener esa altura. Un error habitual es llevarlo hacia arriba o llevarlo hacia abajo. Vamos a intentar que siempre se mantenga a la altura de la vista para controlar la profundidad de la hoja. Este punto es muy importante. Si yo no controlo esa profundidad, la fuerza que voy a hacer en la palada no me va a dirigir hacia adelante, me va a dirigir hacia arriba o hacia abajo. Otra parte de la que tenemos que hablar muy seriamente en la parte de tracción es el uso de las piernas, la cadera, el tronco. Esto tiene que formar lo que se llama un bloque, trabajar todo al unísono.
De esta forma, cuando, como os decía antes, el pie empieza a hacer esa fuerza, la pierna se estira, la cadera hace un movimiento de rotación, imaginemos que esto es mi glúteo, glúteo izquierdo, glúteo derecho, pues hace este movimiento de rotación, uno se va hacia atrás y el otro se va hacia adelante, permitiéndome de esta forma poder aplicar toda esa fuerza y llevar. Esto es lo que se llama trabajo en bloque. Una buena referencia para este tipo de trabajo es que cuando tenemos esta visión lateral que me estáis viendo, el pecho llega a mirar hacia un lado y cuando clavo al otro, hacia el otro lado, dándoos, como ahora veis, la propia espalda. El último punto que quiero que tengas en cuenta de la tracción es el recorrido de la hoja. Este parte desde cerquita del propio barco hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, junto a ese movimiento de bloque del que acabamos de hablar. Clavaríamos adelante y con la tracción se va hacia afuera para conseguir un mejor agarre en el agua provocado por la forma que tiene la hoja que hace el efecto Bernoulli, del cual, como es muy complejo, no entraremos a hablar hoy. Y estos son los puntos más importantes de la tracción. Por último, entra la parte de la extracción, que es cuando la hoja sale del agua y volvería a esa posición inicial que hablábamos en el ataque. Para que lo veáis, consistiría en que una vez la hoja llega más o menos a la altura de la cadera o un poquito antes, ya empezaría ese proceso de subir para volver a alinear arriba. ¿Qué cosas nos tenemos que fijar aquí? Pues, primero, que la hoja empieza a salir una vez llega a la cadera. Vamos a intentar nunca llevarlo hacia atrás porque esto nos va a desequilibrar o va a hacer que sigamos haciendo fuerza y perdamos energía y no consigamos desplazamiento, que es lo peor de todo. Aparte, también quiero que os fijéis muchísimo en cómo el puño de abajo sube por fuera hasta llegar a tener como un ángulo de 90 grados. Desde aquí llegaríamos, empezaríamos y el brazo empezaría a hacer una semiluna hasta llegar a colocarse arriba, buscando tener una extracción hacia afuera y lo más limpia posible. Otro punto importante en este sentido sería el hecho de que yo, a medida que hago este movimiento con mi brazo izquierdo, el otro ya se deja estirar para buscar llegar lo más adelante posible para el siguiente ataque. Por último, quiero que tengamos en cuenta que esto va a depender de cada uno, y es que cuando llego aquí y hago este movimiento, existe el factor tronco. El tronco va a seguir su movimiento, va a seguir fluido, por lo tanto, mientras yo extraigo, el tronco va a seguir desplazándose levemente para continuar un poquito más esa torsión y conseguir una pequeña fuerza cinética que me va a llevar más adelante, hasta que ya por fin tengo, como decíamos antes, esa línea de buen ataque. Dominar el gesto técnico es una cosa que no vas a tardar un día, una semana, un mes. Puede llevarte mucho tiempo dominarlo y por lo tanto vas a tener que practicar día tras día tras día con paciencia y nunca desesperarte. Es una cosa que vale la pena y que tienes que intentar conseguir con el paso del tiempo. Si te gusta este tipo de contenido y te ha ayudado y te ha aportado con cosas prácticas que puedas llegar a aplicar, ya sabes, darle al like y suscribirte para no perderte nada de lo que subo. Y si quieres que yo mismo me implique a nivel personal en tu gesto técnico, puedes unirte a uno de mis planes de entrenamiento donde revisaré tu gesto técnico, te daré esos tips necesarios para aprovechar el tiempo al máximo y que mejores lo más rápido posible, simplemente cubriendo el formulario que te dejo aquí abajo y yo mismo me pondré en contacto contigo.